Sí, el señor biólogo, doctor Federico Gómez Lorenzen, quiero agradecerle que esté con nosotros y nos permita entrevistarlo. Este 7 de septiembre del 2015 aquí en la ciudad de San Luis Potosí. 7, 8. 8, 8, sí, 8 de septiembre, perdón, del 2015 aquí en la ciudad de San Luis Potosí. En el marco de lo que nosotros hemos venido denominando el rescate de la memoria histórica de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que se encuentra en Delicias, Chihuahua. Muchas gracias por acompañarnos y primeramente pues preguntarle cómo se ha sentido aquí en la ciudad de San Luis Potosí en estos ya 2 días. Bueno, antes que nada, quiero agradecerles y sobre todo a ti por tu esfuerzo, por tu interés en que trabajemos sobre este tema. Agradecerte la invitación que me hiciste hace un tiempo para ponernos a trabajar sobre este tema de la historia, la memoria histórica de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Creo que es un tema por demás importante para la propia facultad y sobre todo para ustedes como participantes o actores principales de una lucha que fue la que originó a esta escuela. Por mi parte, pues me he sentido muy a gusto de la hospitalidad brindada aquí en la ciudad de San Luis Potosí. He estado muy contento trabajando con ustedes y bueno, pues dando un repaso a algunos documentos históricos que van a servir precisamente para la formulación de esa historia. Así que te agradezco. Pues a ti te correspondió un periodo pues extenso e intenso, ¿verdad? Exacto. En la Facultad de Agronomía. Primero, bueno, como maestro que llegaste desde 1967, septiembre de 1967, si no me equivoco, en la ciudad de Chihuahua. Así es. Cuando nuestra escuela iniciaba sus actividades en un edificio prestado en las instalaciones de la Escuela de Bellas Artes. Y posteriormente, bueno, pues ya en el edificio propio, ahí mismo, en el campus universitario de la ciudad de Chihuahua, donde continuaste como maestro y te tocó vivir todo este periodo de intensa lucha de la sociedad de alumnos porque se cumpliera el convenio que había dado origen a la escuela y que tenía que ver pues con la construcción de los edificios, el establecimiento del subsidio y un sistema becario, el reclutamiento de la planta de maestros, el establecimiento de los programas de estudio, etcétera, que debe haber sido un periodo muy intenso de trabajo, ¿verdad? Y posteriormente, bueno, ya como director también de la facultad, que te tocaron 2 periodos también muy importantes, una parte muy corta, por cierto, en la escuela todavía en el campus universitario de la ciudad de Chihuahua, y posteriormente ya te tocó el traslado de la escuela a Delicias. De tal forma que pues imposible poder abarcar tanto en una entrevista de corto tiempo, pero si tú me permitieras preguntarte de manera específica en tu función como director, ¿cómo es que llegaste a la dirección de la escuela? ¿Cómo fue la decisión del traslado de la escuela de la ciudad de Chihuahua a la ciudad de Delicias
a ocupar las nuevas instalaciones que se habían construido ahí ex profeso, pero que todavía tengo entendido no estaban totalmente terminadas y menos entregadas. Y posteriormente, ¿cómo fue la decisión? ¿Cómo se tomó la decisión? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancia? De la conversión de Escuela de Agricultura de la Universidad de Chihuahua a Departamento de Zonas Áridas de la Universidad Autónoma de Chapingo. Bueno, mira, ese fue un proceso muy interesante. Cuando yo llegué a la escuela de agronomía, bueno, pues me tocó la suerte de ser uno de los profesores fundadores y pues conocer el gran esfuerzo que habían hecho ustedes para que se creara la propia escuela de agronomía, después de una lucha de más de 2 meses, en la que participaron una gran cantidad de escuelas, y entre ellas la Facultad de Ciencias de la UNAM, a la cual en aquel entonces yo pertenecía, y prácticamente estaba ya por terminar mis estudios, por titularme, cuando tuve la oportunidad de llegar a colaborar en la escuela de ustedes. Ahora, respecto a cómo llegué a la dirección de esa escuela, pues seguramente ustedes a través del tiempo que me conocieron de varios años se dieron cuenta que lo menos que quería yo era ocupar un cargo administrativo que de alguna manera tuviera que ver con aspectos de la política universitaria. Pero ahora sí que, como dicen, de repente se aparecen las situaciones inesperadas y resulta que sin yo pensarlo, de repente un día llegaron algunos compañeros estudiantes a pedir mi presencia ante la Asamblea General del Estudiantado. Bueno, esto me preocupó un poco porque era muy raro que un maestro fuera llamado ante la Asamblea. Lo que en ese momento yo pensé es que prácticamente pues me iban a cuestionar por alguna cuestión de mi actuación como profesor, y lo que menos pensaba yo era que en esa asamblea, en lugar de cuestionarme algún aspecto académico, al contrario, me solicitaron que aceptara yo el cargo como director de la escuela, cosa que estaba yo muy lejos de pensar siquiera en eso. Entonces fue algo que me sorprendió bastante y de lo cual tuve que reflexionar rápidamente y rememorar toda la lucha en la que ustedes habían participado, porque además los compañeros, al solicitarme que aceptara ser el director de la escuela, me decían que no había otra persona, no había otro profesor en el cual ellos pudieran confiar, porque prácticamente cualquiera de los profesores antiguos que quedaban todavía en la escuela podrían ser completamente incondicionales del rector de ese tiempo, que era el licenciado José R. Miller Hermosillo. Y me dijeron textualmente: maestro, queremos que usted sea el director de la escuela, porque no confiamos en nadie más, solamente en usted. Por eso le solicitamos atentamente que acepte ser el director de la escuela. No hay otra alternativa, además de que usted ahorita es el profesor más antiguo y viene siendo el decano de la escuela. Y de acuerdo con la ley orgánica de la universidad, en la situación actual en que queda acéfala la dirección de la escuela, por terminarse el periodo del ingeniero Julián Modesto Holguín, le corresponde bajo estas circunstancias ocupar la dirección al profesor más antiguo, al decano de la escuela, y ese es usted. Así que no se nos puede echar para atrás, ¿sí? Le pedimos que acepte, ¿sí?, la dirección, y le damos nuestro respaldo total y nuestra confianza total, que todo lo que usted decida de aquí en lo sucesivo le vamos a dar nuestro respaldo incondicional, total, completo, sea cual sea la circunstancia. Entonces, vista esas condiciones que se presentaban, pues prácticamente no me quedó otra alternativa más que aceptar. Y lo acepté de buen grado, gustoso, con la convicción a lo mejor de que estaban por venir problemas fuertes, porque había mucha fricción entre el estudiantado y la rectoría de la universidad.
la cual prácticamente se aferraba a querer imponer un director. Ese director era el ingeniero Víctor Manuel Bueno Gutiérrez. ¿Y por qué lo quería imponer la rectoría? Porque él era una persona que iba a ser totalmente incondicional y alinearse por donde le marcara la rectoría de la Universidad de Chihuahua. ¿Sí? Entonces, por esa razón acepté ser el director, porque los estudiantes me daban su respaldo total, tenía la confianza de ellos de que iba a actuar de acuerdo a los intereses del estudiantado, y sobre todo respecto al sistema becario, porque el sistema becario se volvió como una especie de manzana de la discordia, de la cual el rector quería hacer y deshacer a su antojo el presupuesto destinado a las becas para otorgárselo a sus incondicionales. En otras palabras, a sus porros, estudiantes que estaban dispuestos a sostener a la rectoría a cualquier costa y a un posible director que fuera incondicional del rector. Por esa razón acepté. Y bueno, pues el tiempo vino a dar la razón, porque sucedieron varios meses en los cuales mi función fue tratar de llevar a la escuela por el mejor camino posible. De hecho, al principio, cuando el rector me entregó mi nombramiento en la oficina de rectoría, que fue en ese tiempo la Quinta Gameros, del Paseo Bolívar, en la ciudad de Chihuahua, en el momento que me entrega mi nombramiento, acompañado él por su secretario particular, el licenciado Gilberto Vaca Beltrán, en ese momento me dice el rector: bueno, alíñese por la derecha y todo va a marchar bien. ¿Sí? Y ese alinearse por la derecha quería decir literalmente por la derecha, hablando políticamente. ¿Sí? Alinearse por la derecha y seguir sus designios. Yo le dije: mire, yo estoy aceptando el nombramiento, pero eso no quiere decir que yo vaya a actuar de una manera incondicional a lo que ustedes me quieran marcar desde la rectoría. Yo voy a actuar como director de acuerdo a la razón, a la justicia, a la normatividad existente, a los reglamentos, a la ley orgánica, y todo lo que conduzca al beneficio del estudiante de la Escuela de Agronomía. Pero en cualquier momento que yo vea que son otras circunstancias o intereses personales de ustedes los que me quieran imponer, eso sí no lo voy a aceptar. Y el rector, bueno, pues no hizo ningún comentario, nada más me miró fijamente y seriamente, como un poco de manera retadora, pero pues yo dije: yo voy a salir adelante de este compromiso, sea cual sean las circunstancias políticas que se presenten de ahorita en adelante. Y bueno, regresé a dar la noticia al estudiantado de que ya había sido yo aceptado como director, que había sido nombrado oficialmente por el rector, y que en lo sucesivo trataríamos de llevar las cosas de tal manera en la escuela que ningún estudiante saliera perjudicado en las decisiones que pudiera tomar la rectoría. Y bueno, respecto a la escuela que estaba en proceso de construcción, me interesaba mucho. Si me permites un Sí. pequeño paréntesis, la asamblea era la asamblea de estudiantes La asamblea de la estudiantil. Sociedad de Alumnos Emiliano Zapata. Exactamente. Una asamblea formal del Exactamente, estudiantado. integrada por el más o menos 95 al 98% de sus miembros, que eran cerca o poco más de 500 estudiantes, los cuales de manera unánime me dieron su voto de confianza como director. ¿Hicieron alguna votación ahí? ¿Hubo alguna propuesta? Hubo ¿Cómo una fue que especie ellos tomaron la decisión de Hubo una votación directa. ahí en presencia tuya? En presencia mía hubo una votación directa, lo cual pues es un fenómeno un poco raro, o fuera de lo normal, pero las circunstancias en que estaba la escuela, pues las mayorías mandaban. Y a el mano voto alzada decidieron pues por hacerte el la propuesta. 98% de estudiantes fui aceptado. ¿Sí?
¿Tú eras el único maestro presente? Era el único maestro presente. ¿Quién era el presidente de la sociedad de alumnos? ¿Lo recuerdas? Me parece que también estaban presentes el ingeniero Pedro Zapata y algunos miembros del Consejo Técnico, como la maestra Hermandina Bueno, el ingeniero Juan Méndez Landín, que era el secretario técnico, el ingeniero Humberto García Fernández, secretario administrativo. Ellos fueron los que estuvieron presentes. Ahí todavía no eran con esas funciones, pero estaban presentes ahí en la asamblea. Sí. Bueno. ¿Recuerdas al presidente de la sociedad de alumnos en esa época? Digo, si no lo recuerdas, ni modo, ¿no? No recuerdo exactamente podemos quién investigar. era. No recuerdo exactamente quién era el presidente de la sociedad de alumnos. Pero sí había alumnos que habían tenido una participación muy activa con la sociedad de alumnos, con el consejo técnico, como Gabino Gómez, como Estanislao López. ¿No era Jesús Domínguez el presidente de la sociedad de alumnos? Jesús Domínguez ya había egresado. Ya había salido. Ya había salido. El año anterior al que me tocó ser director. Sí. Jesús Domínguez entró en 1967. Sí. Sí. Bueno, era un paréntesis, disculpa. Bueno, sí, está bien. Por favor, continúa. Bueno, continuando con esto, comentaba yo que lo que me interesaba mucho era pues estar muy al tanto, muy al pendiente de los avances en la construcción de la Escuela de Agronomía. Porque como esa escuela en sus instalaciones que ustedes mismos habían solicitado y promovido, se había logrado un presupuesto, primero un terreno de 40 hectáreas, corriendo. ¿Ya en Delicias? En Ciudad Delicias, Chihuahua, el cual fue otorgado con presupuesto que asignó el presidente Echeverría para la compra de ese terreno. Posteriormente, la misma sociedad de alumnos Emiliano Zapata realizó gestiones para que se otorgara un presupuesto para la escuela. Claro, para esto se hizo previamente un proyecto para la construcción arquitectónico, se hizo una estimación de costos y se calculó más o menos una cantidad de 10 millones de pesos de aquellos tiempos para realizar la construcción de los edificios de la escuela de Ciudad Delicias. Entonces siempre estuve yo muy al pendiente de los avances en esa obra y procuraba hacer visitas prácticamente cada semana a la escuela para ver cómo iban los avances de la construcción. Y como era difícil de estar llevando a todos los muchachos, porque eran alrededor de 500 o poco más, lo que hice fue, a través de un fotógrafo profesional, mandar a elaborar un póster grande, claro, en aquel tiempo con fotografías a blanco y negro, pero lo cual ayudó a que el estudiantado se diera cuenta de la magnitud del proyecto y los avances que se habían dado hasta esa fecha, digamos entre octubre del 73 y febrero del 74, prácticamente 5 meses. Entonces, bueno, mientras iban avanzando las construcciones, por acá en la ciudad de Chihuahua, en el campus ocupado por nosotros, en la parte del campus ocupado por nosotros, pues había una serie de eventos de tipo político, en los cuales cada vez se polarizaban más las fuerzas contrarias entre la rectoría, a través de sus porros, y lo que era la base estudiantil mayoritaria de la sociedad de Emiliano Zapata. Entonces, la situación fue evolucionando de tal manera que hubo enfrentamientos violentos porque los muchachos de la sociedad de Emiliano Zapata se oponían rotundamente a que los porros tomaran el poder en la escuela. ¿Sí? Y bueno, hubo balazos, hubo golpes, hubo desplegados que tuve que enviar los originales copia al secretario de Gobernación y al presidente Echeverría, informándole acerca de los sucesos que se estaban dando en la escuela, en los cuales había grupos armados
y había conflictos fuertes y pues mi idea era prevenir cualquier tipo de acto violento en el cual pues pudiera algún estudiante incluso salir lesionado bajo esas circunstancias. Sin embargo, bueno, poco a poco la situación se fue polarizando más y más, hasta que hubo choques más directos, con bombas de molotov y todo eso, en los cuales los grupos de porros pues atacaron a los estudiantes de nuestra escuela y finalmente todo evolucionó de tal manera que vi claramente que la idea de la rectoría era tratar, por un lado, de imponer un director incondicional y por otro lado, manejar la escuela, su presupuesto y todo lo demás en favor de los porros de la universidad, entre los cuales estaba Roberto Reina. Era el principal. Roberto Reina era estudiante de agronomía. Era estudiante de agronomía y porro incondicional del rector Miller. Bueno, el caso es que finalmente la situación se dio de tal manera que como director observé que si no tomábamos alguna medida drástica contra las autoridades de la universidad, finalmente nos iba a suceder lo que había sucedido con la escuela preparatoria y otras escuelas de la universidad, que finalmente las habían desaparecido o las habían cerrado a través del mecanismo o estrategia de cortarles el presupuesto y llamar a grupitos de alumnos incondicionales a ocupar instalaciones por fuera de la Universidad de Chihuahua. Generando conflictos. Generando conflictos. Entonces, como no quise que sucediera eso... O sea, la propia rectoría generando conflictos en las escuelas con la intención de cerrarlas. De dividirlas y cerrarlas. Entonces era la política del rector Miller, el cierre de escuelas que no estuvieran alineadas a su política reaccionaria. Entonces, finalmente lo que me quedó a mí como director es sugerirle al ingeniero Pedro Zapata la posibilidad de que nos pudiéramos anexar a la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. Y él, bueno, pues tomó la idea, me comentó que la veía como posible, se comunicó con sus compañeros conocidos, tanto estudiantes como profesores conocidos allá en la Escuela Nacional de Agricultura. Bueno, ya para entonces ya era la universidad. No, era Escuela Nacional de Agricultura. Seguía siendo ENA. Sí, era ENA. Precisamente en el año 74 ellos estaban elaborando un proyecto para tratar de convertirse en universidad, pero ellos mencionaban el proyecto Universidad Nacional Autónoma Chapingo para ese proyecto. El caso es que finalmente comentaron esto también con el doctor Fidel Márquez, director de la ENA, y él dio su visto bueno para que se realizara una asamblea en la cual se aprobó que nosotros... Asamblea de estudiantes. Estudiantes, maestros y trabajadores. Una asamblea de toda la comunidad de Chapingo. De toda la comunidad de Chapingo. Estudiantes, maestros y trabajadores, ¿sí? Que eran un número bastante considerable, de varios miles. Entonces la asamblea en conjunto discutió la situación, la analizó y tomó un acuerdo histórico en el cual aceptaron la anexión de nosotros como parte de Chapingo. ¿Sí? Todavía no se decía ningún nombre concreto de cómo nos íbamos a llamar, pero lo que ellos solicitaban era la anexión de la Escuela de Agronomía de Delicias como parte de Chapingo. ¿Sí? Y esa fue la petición concreta que se manejó ante el presidente Luis Echeverría, pero claro, había que dar otro argumento más de peso todavía. Entonces nuestro conflicto, nuestro problema se sumó a la iniciativa de creación de la Universidad Autónoma Chapingo y así se presentó de esa manera ante el presidente una solicitud para la creación de la Universidad Autónoma Chapingo, pero a la vez solicitando la anexión de la Escuela de Agronomía de Ciudad Delicias como parte de esa universidad. Y bueno, de ahí viene un proceso de lucha adicional que inició con la salida de nosotros un 14 de febrero de 1974, en el cual como director tomé la decisión
de sacar todos los materiales, mobiliario y equipo y archivos que estaban en la escuela de agronomía. Y eso fue prácticamente en la madrugada, ¿sí? Así que contraté varios camiones Torto y de una sola vez sacamos todo lo necesario para reiniciar al día siguiente nuestras actividades, pero en el edificio de la escuela que ocupa actualmente la Facultad de Ciencias Agrícolas en Ciudad Delicias, ¿sí? Me imagino desalojando mobiliario, equipo, archivos, material de toda una escuela hacia los camiones. Deben haber participado muchos estudiantes en la madrugada, toda la noche, ¿no? Pero estudiantes de nuestra entera confianza, ¿sí? Sí. Posiblemente alrededor de unos 20 estudiantes de nuestra absoluta confianza participaron para que sacáramos todo eso. ¿Recuerdas algunos? Universidad. Bueno, pues fueron... Debe haber algunos maestros también. Algunos maestros, sí. El señor Méndez Landí, el compañero que mencionábamos ayer. Humberto García. Sí, exactamente. El torero, ¿cómo se llamaba? Antonio Sosa, perdón. Okay. Julián Pérez Fernández, Mendoza Salcido, Francisco, el mexiquillo Humberto García Fernández como maestros, y participó incluso Juvenal Herrera, que era intendente, pero que de alguna manera estaba de nuestra parte, nos apoyaba, y con él nos pusimos a quitar prácticamente el rótulo de la Escuela de Agronomía. Hasta el rótulo nos quitaron, ¿verdad? Todo. Donde decía Escuela de Agronomía. Dejamos un edificio vacío. Debe ser una placa metálica, ¿no? Sí, estaba hecho forjado en letras metálicas, agronomía. Ajá. Todos nos llevamos de Chihuahua a Delicias. Así que al día siguiente, cuando llegaron los porros... ¿Tú recuerdas qué días fue ese movimiento? El 14 en la madrugada salimos y el 15... ¿Qué día era? ¿Qué día de la semana? No ¿Un recuerdo lunes si era, o un fin de semana? Me parece que era jueves. Era un jueves. Me parece que era jueves. Pero al día siguiente, bueno, ha de haber sido una sorpresa para los porros y la gente incondicional de la Rectoría haber encontrado un edificio vacío. Porque todo esto lo hicimos durante la noche y madrugada. Así que al día siguiente ya amanecimos con todo el mobiliario y reiniciando o tratando de reiniciar actividades normales en el edificio de la Facultad de Ciencias Agrícolas. En Delicias, que en las nuevas instalaciones. Sí, que en aquel tiempo por lo pronto le llamamos como Escuela de Agronomía de Ciudad Delicias, Chihuahua. Porque ya no éramos de la Universidad de Chihuahua en ese momento, pero tampoco oficialmente éramos de Chapingo, porque si bien teníamos su reconocimiento, nuestra aceptación a través de un documento, que también es histórico, sin embargo oficialmente no podíamos ser reconocidos, entonces tuvo que darse una lucha como de 7 meses, más o menos, del 14 de febrero hasta septiembre de 1974, para que finalmente, a través de la lucha estudiantil que nuevamente se hizo a nivel nacional, con apoyo de muchas escuelas, Politécnico, UNAM, Chapingo, Normales Rurales y muchas otras escuelas de agricultura del país, finalmente logramos la anexión de nosotros como Escuela de Agronomía a Chapingo, ¿sí? Y empezamos a funcionar aún sin presupuesto, sin nada. Hasta después de 7 meses nos otorgó nuevamente las becas del sistema becario por el cual ustedes habían luchado, y pues también se regularizaron los sueldos, ¿sí? Pero fueron 7 meses de lucha que se dicen fácil, pero bueno, tú, ingeniero Martel, que participaste en la huelga de la Escuela de Hermanos Escobar de Ciudad Juárez, te habrás dado cuenta de que solamente 2 meses y medio más o menos que duró la huelga de ustedes, y sin embargo se la vieron dura, ¿no? Sí. Para subsistir. Entonces imagínate 7 meses casi en esa lucha sin sueldos, sin becas. Bueno, comíamos quelites y comíamos verdolagas que podíamos recolectar del campo. Además hizo mucha labor de recolección a través de boteo,
en el cual hasta 20 centavos que te dieran pues eran valiosos, ¿no? Porque se trataba de comprar tortillas o frijoles, lo que fuera, para poder subsistir. ¿Recuerdas cuántos estudiantes llegaron a Delicias? ¿Cuántos maestros? Pues tengo idea por las nóminas que conservamos por ahí, de que eran alrededor de 150 estudiantes becarios, por lo pronto, más otro buen número de estudiantes no becarios que también se fueron con nosotros. En total yo casi puedo decir que era cerca de alrededor del 80 o 90% de estudiantes, de cerca de 500 que había en ese momento en la matrícula, los que se vinieron a la ciudad de Delicias, ¿sí? Sí. Y que lucharon denodadamente y a través de cualquier tipo de sacrificios que hicieron, personales y familiares y de todo tipo, finalmente se logró ganar la lucha, ¿sí? Sí. Pues es toda una logística tremenda trasladar toda una institución en la noche, en la madrugada, de la ciudad de Chihuahua, además en condiciones prácticamente clandestinas, porque ustedes procuraban que no se dieran cuenta de su salida a las autoridades de la universidad y los porros, porque bueno, si es difícil hacer el movimiento de día y sin la preocupación de que se enteren, pues mayormente es difícil hacerlo de noche, con las precauciones debidas que tuvieron que hacerlo ustedes de manera clandestina. Así es. Y por el otro lado, bueno, pues iniciar actividades en instalaciones completamente nuevas, sin concluir, sin luz, sin agua, sin los servicios básicos, además con un estudiantado que también tenía que trasladarse en algún sentido de sus lugares donde tenían actualmente resuelto su problema de alojamiento y de comida, a un nuevo lugar donde no lo tenían resuelto, ¿verdad? No tenían nada. Y si tú le agregas a esta dificultad el hecho de que había 150 becarios, que significa 150 estudiantes de recursos económicos bajos, que dependían de una beca, pues la problemática se incrementa, ¿verdad? Así es. Porque aparte estoy recordando que además de los 150 becarios, había alrededor de 50 becarios, pero por fondos del CONAFE, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, sí, que también otorgó pues, un presupuesto extra para completar 200 becarios, sí, que tenía la escuela en ese momento. Sí. Entonces eran 200 becarios de bajos recursos que, bueno, pues fue muy difícil la lucha por la supervivencia. Sí. Porque recuerdo en el primer día de actividades, cuando estábamos en Ciudad Delicias, lo que tuve que hacer es ordenar que recolectaran todos los restos de chatarra, de fierro, de todo lo que encontramos como restos de la construcción, pedazos de varillas, todo lo que tú puedas imaginar. Todo se juntó en un solo sitio y se levantó una camioneta pick-up, un camioncito, para llevarlo a vender a Delicias, para obtener recursos para la primera comida, ¿sí?, del día. Sí. Y además no teníamos agua, tuvimos que utilizar el tractor de la escuela para ir a la ciudad, eran algunos kilómetros, para poder llenar esos tambos de agua y traerlos para subsistencia. Sí. Porque si bien la escuela tiene un pozo, pero el agua del pozo pues es agua un poquito salada, sí, entonces no era adecuada para tomar. Sí. Entonces los primeros días fueron prácticamente un pequeño viacrucis para los estudiantes. Los primeros días, ¿no? 7 meses, estás hablando, sí, de 7 meses. Días fueron los más difíciles. Los más difíciles, sobre todo en materia de servicios, ¿verdad? Sí, ya después como quiera se organizaron comisiones, para que fueran a la ciudad de Delicias o a las ciudades cercanas, incluyendo Chihuahua, a solicitar aportaciones de la gente, ¿sí?, colaboración de la gente para sostener el movimiento. Pero fue muy difícil, muy difícil. De hecho, tuvimos que, en un momento dado, allá por el mes de abril, mayo, empezar a solicitar préstamos a la propia Escuela Nacional de Agricultura. Préstamos pequeños o cooperaciones que ellos las hacían a través de, por ejemplo, tomar un día de viáticos de los estudiantes o de los maestros, que se los solicitaron pues que fueran voluntarios,
que se dieran su día de viáticos para juntar una cierta cantidad y poderla repartir entre los becarios, ¿sí? Sí. Porque a mí lo que más me preocupaba eran los becarios, porque nosotros como maestros de alguna u otra manera, bueno, pues a lo mejor a través de la familia o de otras amistades o lo que fuera, podíamos obtener también pequeños préstamos para subsistir. Pero los estudiantes que venían de muy lejos y que no conocían a nadie, que no tenían familiares, pues eran los que más nos preocupaban. ¿Cómo hacer para que subsistieran? ¿Sí? Sí. Y estamos hablando de 7 meses casi, sí, de lucha. Sí. Muy difícil. ¿Y cuál fue la reacción de la población en Delicias a la llegada de ustedes? Bueno, yo diría que en lo general la población de Delicias actuó de manera muy positiva con respecto al estudiantado. Ellos vieron con buenos ojos la llegada del estudiantado, no hubo manifestaciones de repudio, de rechazo, al contrario, la gente, los comerciantes del mercado o del centro de la ciudad de Delicias, con gusto aportaban o rebajaban los precios para facilitar la adquisición de comida, ¿verdad? Víveres, fruta, verduras, frijoles. Tuvimos la suerte de que un muchacho de Baja California, Rafael, más conocido como Rafita, se hiciera cargo de la cocina, ¿sí? Entonces podemos decir que fuimos los conejillos de indias del Protoleg, un alimento a base de soya, sí, que en ese momento era lo más barato, sí, que podíamos conseguir para llenar las necesidades de nutrición de los muchachos, sí, que era equivalente a la proteína de la carne, sí, y comprabas por bultos grandes y los hacías rendir. Sí. Y entonces este muchacho, bueno, pues con su experiencia que tenía en la cocina y todo eso, fue uno de los pilares para que se sostuviera el movimiento, porque él era el que elaboraba generalmente la mayor parte de los alimentos, ayudado por otros compañeros, sí, pero tenía sus ollas, sus sartenes de gran capacidad. Total, todo se procuró que se acondicionara para poderles dar a los muchachos lo más importante, ¿sí?, la alimentación. Para acoplarse en cuanto a sitios donde dormir y todo eso, bueno, pues los muchachos, y era pleno invierno, lo que tuvieron que hacer es colocar cartones, periódicos en el piso de los cubículos, de algunas aulas, para ir a acoplarse para dormir, ¿sí? Algunos tenían su sleeping bag, no sé, buscaron alguna cobija gruesa, pero hubo fuertes problemas de enfermedades respiratorias porque era pleno invierno cuando nos trasladamos por allá. De hecho, un muchacho, un estudiante, falleció, ahorita no recuerdo su nombre, pero un muchacho falleció por causa de neumonía, ¿sí?, que provocada por haberse quedado a dormir, pues prácticamente casi sin abrigo en alguno de los cubículos ahí de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Entonces fue mucho el sacrificio. Si ustedes hicieron sacrificios cuando llegaron de Juárez a Chihuahua, acá los sacrificios fueron todavía mucho mayores. Ustedes llegaron en pleno verano, sí, ¿verdad? Sí, en llegaron julio. Con sus maletitos ahí a la explanada de la Pesada, ahí cerca del edificio de Bellas Artes, enfrente de la rectoría, por ahí llegaron. En julio, y acá estamos hablando de qué meses? De febrero. Febrero todavía es invierno en Chihuahua, sí, que es un invierno bastante y ese invierno, pesado, ¿no? Sí, ese invierno en particular fue muy crudo ese invierno, de tal manera que, bueno, ese muchacho falleció a causa de neumonía. Sí. Pero afortunadamente fue la única baja que hubo, sí, de pérdidas humanas. Pues muy lamentable, ¿verdad? De cualquier forma, es una vida de un estudiante. Si tú pudieras resumir, digamos, la causa fundamental que les orilló a ustedes a tomar la decisión de desconocer prácticamente la autoridad de la universidad personificada en el rector Miller Hermosillo, y decidir trasladarse a Delicias, ¿dónde ubicarías tú la causa fundamental? Yo diría que la causa principal fue que la rectoría quería manejar a su antojo el sistema becario.
De hecho, inclusive mañosamente se nombró una comisión en la cual participó la Escuela de Contabilidad en aquellos tiempos, para dar un fallo en el cual se decía que la Universidad de Chihuahua, a través de esa comisión, debería manejar el sistema becario, cosa completamente opuesta tanto a los intereses del estudiantado como a las normas que teníamos establecidas en la escuela. ¿Cuáles eran esas normas? Porque esas normas, de manera fundamental. De manera fundamental era asignar las becas a los estudiantes más necesitados. Pero los asignaba una comisión, sí, el consejo técnico de la escuela. Sí. Y el rector quería quitarle esa facultad al consejo técnico de la escuela y trasladarla hacia dónde. Una comisión. Una comisión de dónde. De él. Sí. Una comisión nombrada por él. Nombrada por él, exactamente. Y esa fue una de las razones principales. Independientemente de que la otra fue el hecho de que el rector hubiera estado asignando becas que pertenecían al sistema becario de la escuela, se las estuviera asignando a sus porros. ¿Sí? Entonces eso fue porros, como todos sabemos, son estudiantes que utilizan las autoridades educativas para atacar cualquier intento de descontento y de organización de los mismos estudiantes, tengo entendido, ¿verdad? Son elementos incondicionales de las administraciones de las escuelas universitarias, sí, que se alinean completamente a los intereses de las autoridades, particularmente en este caso del rector. Sí, sí. Esa fue la otra gran circunstancia, y pudiera tal vez haber algunas otras, ¿sí? Adicionales. Sí. Pero esas dos creo que son las fundamentales. Sí. Y siguiendo, digamos, con el tema de las becas, porque bueno, nuevamente los dineros son el motivo fundamental en este caso, ¿verdad? Sí. Como en muchos otros, el manejo de los dineros, que en el caso de la escuela pues eran dineros sagrados porque se dedicaban a becas de sostenimiento, es decir, de ahí el estudiante pagaba su hospedaje y su alimentación, ¿verdad? Era muy importante pues que pudieran contar con esa beca, porque es lo que realmente les permitía acceder a una escuela de educación superior, ¿verdad? En ese sentido, pues eran dineros sagrados, ¿verdad? Destinados a becas con una función social tremenda. No eran cualquier dineros, ¿no? Y bueno, siguiendo con el tema de las becas, ¿cuál fue el futuro del sistema de becas ya en Delicias y posteriormente? No sé si recuerdas algo al respecto, ¿pudieras decir algo? Bueno, las becas se siguieron otorgando a los estudiantes después de que se ganó la lucha y se regularizó el pago, aunque en una parte del proceso de lucha por la anexión de nosotros a la Universidad de Chapingo, lo que sucedió es que el presidente Echeverría le dio la orden al doctor Lauro Bucio Alanís, que en ese tiempo era oficial mayor de la Secretaría de Agricultura, digamos el dedo chiquito del secretario de Agricultura, para que nos diera todo el apoyo. ¿Sí? Y ese apoyo consistió... Pues el dedo grandote, porque bueno, el oficial mayor es el que maneja los recursos. Bueno, tienes razón. El dedo grandote. El caso es que a través de esa orden nosotros recibimos la invitación del doctor Bucio a asistir allá a una reunión con él a México, y él pues me dijo, mira Federico, el señor presidente me dio la orden, la instrucción de que yo les siga apoyando a ustedes en el otorgamiento de las becas mientras se soluciona el problema que tienen ustedes. Entonces, mientras se soluciona el problema, lo que vamos a hacer es que te voy a otorgar préstamos, ¿sí?, a cuenta del presupuesto de becas. Ya cuando se regularice todo, que se arregle este problema, entonces lo que vamos a hacer es que tú me vas a pagar esos préstamos, pero mientras tú me vas a firmar algunos pagarés que aquí te voy a dar, asignándote los préstamos. Y sí, efectivamente, en el mes de junio, julio,
agosto recibimos préstamos del doctor Lauro Bucio y con esos préstamos pagábamos 150 becas de 500 pesos cada una, que en aquel tiempo, bueno, pues era un buen dinero, 500 pesos. Y servía para ese propósito, sostenimiento del estudiante en alimentación. Con 500 pesos se sostenía un mes un estudiante, ¿verdad? Para alojamiento y comida. Sí, exacto. Es que todavía no se devaluaba el peso, ¿verdad? No, en ese tiempo el dólar valía 2.50, pero el poder adquisitivo era mucho mayor que ahora. Era más de 10 veces mayor que ahora. O sea que decir 5,000 pesos era decir 500 pesos era decir más de 5,000 pesos de ahora, ¿verdad? Porque la gasolina valía un peso y ahorita vale casi 15. Sí. Bueno, haciendo un comparativo. Bueno, el caso es que gracias a esos préstamos el sistema becario siguió funcionando de alguna manera, y ya cuando se regularizó se siguieron otorgando las becas, ¿sí? Lo cual quiere decir que al paso del tiempo y hasta la fecha actual ese sistema becario se siguió otorgando, pero ya no a través de la Universidad de Chihuahua, que era donde pertenecíamos, sino a través del sistema becario de la Universidad Autónoma Chapingo, ¿sí? Que fue en lo que se convirtió en la Escuela Nacional de Agricultura, después de que nos anexamos a ellos, ¿sí? Las becas o sea, el sistema becario se financiaba, digámoslo así, a través de un subsidio federal que otorgaba el gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura directamente a la Universidad de Chihuahua originalmente. Y ya, digo, estoy tratando de establecer la ruta de ese financiamiento para el sistema becario. Y posteriormente ustedes logran la continuidad del sistema becario ya en Delicias a través de préstamos inicialmente que les otorgaba la misma Secretaría de Agricultura por instrucciones del presidente de la República, que había ordenado que se continuara con el sistema de becas ya en Delicias, ¿verdad? Pero bueno, ahora mencionas que ya el sistema becario ya provenía de la Escuela Nacional de Agricultura, convertida ya la escuela en Departamento de Zonas Áridas de Chapingo, ¿no? Entonces quiere decir que de alguna manera el sistema o el subsidio de alguna manera siguió, a pesar de que nos anexaron a nosotros a Chapingo. Pero ahora ya no era a través de la universidad, sino que era a través de mismo Chapingo, a través de su sistema becario. Sí. Pero tratando de establecer bien la ruta de, digamos, el subsidio del gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura para las becas de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chihuahua, que recibía la Universidad de Chihuahua, pero que después se canalizó a través de la Escuela Nacional de Agricultura, ya siendo ustedes departamento de zonas áridas de la Escuela Nacional de Agricultura. Entonces el subsidio para las becas ya provenía de la Escuela Nacional de Agricultura, ya no de la universidad. Ya no directamente. Pero entonces, ¿qué pasó con el subsidio que otorgaba el gobierno federal a la universidad a través de la Secretaría de Agricultura? Esa es una pregunta interesante. Ajá. Habría que investigar realmente qué sucedió. Ajá. Sí. Porque ya te puedo informar, puedo comentar esto hasta la época en que estuve como director de la escuela, o director del departamento, que fue hasta septiembre o octubre me parece octubre o noviembre, no recuerdo bien la fecha, de cuando le entregué yo la dirección al licenciado Pedro Zapata. Hasta ahí yo puedo dar razón de... Ya siendo departamento de zonas áridas de la ENA, ¿verdad? Así es, o sea que yo fui jefe, pudiéramos decir, por unos días de ese departamento. Sí, sí. Estoy en la historia de ese departamento. Sí. Como jefe. Sí. Pero ya después, de lo que sucedió después, ahí yo no podría decirte exactamente qué pasó. Que Pedro Zapata se quedó en Ciudad Delicias, yo me fui a estudiar el posgrado y después vino esa segunda división de la comunidad de la Escuela de Delicias, que tuvieron un conflicto interno y se volvieron a dividir. Y bueno,
muchos quedaron volando, se tuvieron que ir a otras escuelas y una buena cantidad se fue a la Unidad Central de la Chapingo. Pero bueno, podemos especular Sí, que el subsidio que tenía el sistema becario original cuando la escuela de agronomía estaba en la ciudad de Chihuahua y que recibía a través de la rectoría de la universidad y que ésta recibía de la Secretaría de Agricultura por parte del gobierno federal, podemos especular que ese subsidio siguió recibiéndolo la universidad. yo pensaría que así fue, ¿verdad? Pero habría que investigar ese punto. Ajá. Con las Porque ese subsidio, cuando menos con esa canalización, con ese etiquetamiento, ya no subsidiaba el sistema becario de ustedes en Delicias. Este se subsidiaba o se financiaba, mejor dicho, con el presupuesto de la Escuela Nacional de Agricultura. que pienso yo que sucedió. ¿Verdad? Sí. Entonces es una parte de la historia relacionada con el sistema becario o de qué sucedió realmente con el sistema becario. Sí, porque el problema, digamos, mayor es que posteriormente, al desaparecer el Departamento de Zonas Áridas de la Escuela Nacional de Agricultura en Delicias, como realmente sucedió, no sé si recuerdas en qué época sucedió, Fue en el año 76. desapareció también el sistema becario. Fue en el año 76. En 1976, no recuerdo bien si en septiembre por ahí, debe estar en la parte que escribió Pedrosa. ¿En 1900 qué? 76. 76. Sí. Ajá. Habría que ver el libro para ver en qué fecha Sí, menciona que se trasladó la comunidad de Delicias a Chapingo. sí, sí, Yo allí no estuve porque estaba haciendo los estudios de posgrado. sí, Y sí, realmente por eso me salvé. Si hubiera estado yo ahí, inmerso, sí, me hubieran dado corte parejo, como dieron corte parejo a todos los demás maestros. sí, sí, Nada más nos salvamos dos, Javier Hernández Carrillo y yo, de todo ese recorte general que se hizo. sí, Toda la planta quedó parejo. sí. Ahí ya no importaba si estabas o no estabas de acuerdo con Zapatos, fue parejo. Sí, Entonces es algo que conviene investigar. sí. Si el sistema becario continuó siendo recibido por la Facultad de Ciencias Agrícolas o la Escuela Superior de Agricultura, como se llamó luego, antes de ser facultad. Ah, bueno, porque en Chihuahua siguió funcionando un grupo de estudiantes como escuela, Sí. tengo entendido. Sí, sí, estaban por fuera, estaban en una escuela, en una casa. En una casa, En una casa no en las instalaciones que ustedes dejaron allá. Al menos en un tiempo estuvieron en una casa, no sé si después regresarían a las instalaciones. Los Porros y quién sabe quién más se les sumó después, que han de haber reclutado ya con determinados ofrecimientos. Así es. Sí, no sé, José de la Luz Valdés qué ofrecimiento les haría, no sé qué manejos haría de la escuela. Ahí esa escuelita en una casa la dirigía José de la Luz Valdés, Sí, que después desaparecida el Departamento de Zonas Áridas de la ENA en Delicias y dispersos sus estudiantes y sus maestros, sí, este grupo que estaba en Chihuahua con José de la Luz Valdés vino a ocupar esas instalaciones a Delicias. así es. Y José de la Luz Valdés siguió como director ahí. Habría que ver en qué fecha. Ajá. ¿En qué fecha ocuparon las instalaciones? Sí, Eso sí. habría que verlo. Y siguiendo con, digo, si nos permite seguir especulando, si la universidad, la rectoría de la Universidad ahora Autónoma de Chihuahua siguió recibiendo el subsidio del gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura para la Escuela de Agronomía, que de alguna manera formalmente siguió existiendo, Sí, primero en Chihuahua, en esa casita, y después en Delicias, después que ustedes ya como departamento habían abandonado esas instalaciones. así es. Ese subsidio que originalmente estaba destinado para becas,
La rectoría seguramente le dio otro destino. Digo, es una especulación, no tenemos pruebas sobre ello, ¿verdad? Habría que investigar eso. El que quizá puede saber eso es este doctor Magaña. Ahorita no me acuerdo su nombre, se pide Magaña. Que es maestro Él es de origen actualmente yucateco, en pero Delicias. él estaba desde que estábamos en Chihuahua y actualmente está como maestro en la Escuela de Delicias. Él y Javier Hernández Carrillo. Los dos siguen como maestros actualmente de la facultad en Delicias. Está también Juan Sánchez Sarmiento. Ajá. Sí. Contemporáneo de ustedes. Sí. Entonces, entre ellos tres deben saber cuál fue el destino del sistema becario. Sí. ¿Cuándo fue la fecha de traslado de la escuelita, de la casa a las instalaciones de Delicias? Sí. ¿Cuándo se le empezó a llamar Escuela Superior de Agricultura? Si en ese momento o antes. Sí. Yo imagino que en ese momento. Sí. Que se trasladaron a Delicias, pero no tengo idea exactamente de cuándo se trasladaron. Sí, bueno, para no meterte en temas espinosos que a ti no te constan además, ¿verdad? Y bueno, no quiero porque yo no estaba. no quiero tampoco forzar tu memoria en ese sentido. Otros estamos muy tenemos mucho reconocimiento por tu buena disposición a colaborar con nosotros en este rescate de la memoria histórica de nuestra facultad que estamos realizando. Y lo que a ti sí te consta, digamos, tú renuncias a la dirección de la escuela o termina tu periodo, no sé, ya estando en Delicias, ya como departamento. Sí, termina. Termina tu periodo, le pasas la dirección ya como departamento a Pedro Zapata Vaqueiro. La jefatura del departamento. ¿Y cuál es tu destino? ¿Cuál es tu futuro ahí? Después sigues ahí como maestro, bueno, te vas... Lo que sucedió en ese momento es que yo andaba haciendo mis estudios de posgrado en la UNAM. De hecho, estaba por terminar el doctorado. Sí. Y esa fue la razón por la cual... ¿Doctorado en qué? En biología, específicamente en botánica. Sí. Pero esa parte de mi historia académica me fue positiva porque gracias a eso me salvé de ese recorte general que te decía que se hizo, ¿no? Sí. De toda la planta académica. Sí. Entonces, ya estando en el departamento de zonas áreas en Chapingo, me llamaron. Sí. El subdirector académico de lo que era todavía Escuela Nacional de Agricultura me llamó para decirme que prácticamente el departamento de zonas áridas se había quedado, al trasladarse de Delicias a Chapingo, se había quedado sin profesores, que por lo tanto solicitaban mi colaboración para seguir impartiendo cursos o que de lo contrario renunciara, porque ellos tenían necesidad de contratar a algún profesor. Entonces, bueno, lo que hice fue reincorporarme a mis actividades académicas, ya en Chapingo, y seguir impartiendo los cursos que tenía asignados. Sí. Nada más que pidiéndoles oportunidad al académico de que pudiera yo terminar mi doctorado. Sí. Entonces, lo que me dijo, mire, vaya y póngase a las órdenes del ingeniero Calvillo, que es el actual encargado del departamento, como jefe. Y entonces pues yo fui y me puse a las órdenes de este ingeniero Calvillo. ¿De qué departamento, perdón? De zonas áridas. Él era encargado del departamento de zonas áridas. Del mismo departamento de zonas áridas que funcionaba en Delicias. Al trasladarse a Chapingo siguió funcionando. Siguió funcionando, pero ya en Chapingo, en las instalaciones de la Escuela Nacional de Agricultura en Texcoco. Así es, y la característica que tuvo ese departamento es que en un principio estuvimos dispersos, con aulas prestadas por aquí y por allá, de oficinas prestadas también por Y aquí había un por allá. grupo de estudiantes que se trasladaron con ustedes y maestros. Así es. No, maestros no. Nada más estudiantes. Estudiantes. De maestros Bueno, nada más. nada más tú. De maestros nada más me aceptaron a mí y al ingeniero Hernández Carrillo. Nada más. Ajá. A todos los demás los dieron de baja. Sí. ¿Sí? Sí. Pero de alguna manera el espíritu de lucha que se generó hizo que se mantuviera
el nombre del departamento de zonas áridas, Sí. a pesar de estar dispersos por toda la universidad. ¿Recuerdas cuántos estudiantes había en ese departamento? Pues pienso que eran alrededor de unos 200. 200 estudiantes 200. que habían estado en Delicias y que se trasladaron a Chapingo. Sí. ¿Qué carreras? ¿Te recuerdas qué carreras? No, pues te digo, te comentaba, bueno, la idea era seguir conservando la misma carrera de ingeniero agrónomo especialista en zonas áridas. Eso es. Ingeniero agrónomo especialista Fundamentalmente. en zonas áridas. Sí, Y fundamentalmente. únicamente. Y únicamente nada más, esa carrera. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuvieron en Chapingo? Porque En Chapingo, tengo entendido que después esta escuela que camina, sí, que se vino primero de Ciudad Juárez a Chihuahua, sí, de la ciudad de Chihuahua, luego de la ciudad de Chihuahua a Delicias, de Delicias a Chapingo. luego de la ciudad de Delicias a Chapingo en Texcoco, Estado de México. Allá estuvimos de 1900. Y posteriormente, no contentos con el ambiente de Chapingo en Texcoco, como que creo que se fueron después a otro lado, ¿no? A Bermejillo. A Bermejillo, Durango. Así es. Bueno, el caso es que en Chapingo estuvimos de 1976 a 1984. O sea, como quiera fueron algunos años En Chapingo. en Chapingo. Son 10 años, ¿no? 8 años en Chapingo. No, pues de 60, de 76 a 84. 8 años. 8 años, sí. 8 años, sí. Y ya en ese inter hubo también varias luchas para conseguir la construcción de la Unidad Regional de Zonas Áridas. Primero se hizo intento por establecerla en Zacatecas, pero en Zacatecas por ahí el gobernador no estaba muy de acuerdo que se estableciera Chapingo y prácticamente le dio la espalda al proyecto que se presentaba para establecerse en Calera, Zacatecas. Entonces después se siguió buscando una ubicación y de ahí se buscó en Cuencamé, Durango. Se empezaron a hacer perforaciones de un pozo para establecer la escuela ahí. Se encontró agua con arsénico en un terreno que era de 900 hectáreas, rancho. Perforarían muy profundo para encontrar el arsénico. Pues el problema es que en la comarca lagunera casi donde perfores se encuentra arsénico. Sí. Pero ya andan en arriba de 100 metros de profundidad, sí, también. Bueno, de ahí se fueron a Pedriceña a seguir buscando un terreno con perforación igual. Igualmente se sacó arsénico también en el agua. Así que en esa ocasión fue cuando le dije yo al ingeniero Maximino Sepúlveda Bojorquez, que él venía desde Chihuahua. Había entrado como alumno pelón en el año del 73 a la Escuela de Agronomía de Chihuahua. Entonces él, siendo jefe ya en 1980 más o menos, lo que le comenté yo es que ya se dejaran de batallar, que porque iban a seguir encontrando agua con arsénico en esa región. Le dije, les aconsejo que mejor compren un terreno agrícola y con agua, sí, que tenga pozo. Y fue lo que hizo. Escuchó mis consejos y se fue a la comarca lagunera y se fue buscando un terreno con esas características y lo encontró cerca de la ciudad de Bermejillo, Durango. Encontró un terreno de 100 hectáreas, agrícola, con pozos agrícolas funcionando y con cultivos como melón y sandía. Y ese rancho de 100 hectáreas más otro rancho ganadero de producción lechera de 120 hectáreas, uno llamado El Carmen y otro llamado 18 de julio, fueron comprados por la Universidad de Chapingo en 1981 y ya de ahí se empezaron a desarrollar las instalaciones para lo que es actualmente la Unidad Regional de Zonas Áridas. Y actualmente la Unidad Regional de Zonas Áridas tiene poco más de 30 años funcionando. En Bermejillo, Durango. Exactamente. Sí. Y tú seguiste como maestro, pero en Bermejillo, Durango también. Así es. Finalmente... ¿Qué carreras tienen actualmente en este departamento de zonas áridas? En la Unidad Regional Universitaria de Bermejillo, Durango, actualmente se tienen las carreras de ingeniero en sistemas agrícolas, ingeniero en sistemas pecuarios, y hay otra carrera nueva que se llama ingeniero en
en sistemas agroalimentarios. ¿Sí? Entonces son las actuales carreras que se están cursando ahí, pero aparte de eso se tiene el nivel propedéutico, que es un año de nivelación académica posterior a la preparatoria o al bachillerato, y que se cursa para preparar a los muchachos académicamente para entrar o poder acceder ya sea a especialidades que se imparten en la unidad regional de zonas áridas, o bien trasladarse a Chapingo a cursar alguna de las especialidades que allá se imparten, ¿sí? Y ya más recientemente, bueno, pues se creó la maestría en recursos naturales, y más recientemente todavía en este año empezó a funcionar el doctorado en recursos naturales, ¿sí? Lo cual quiere decir que actualmente la unidad regional cuenta con preparatoria, propedéutico, licenciatura, maestría y doctorado. 7 niveles educativos en un solo lugar. ¿Sí? Y tengo entendido que tienen un sistema becario también, tienen internado, ¿verdad? Hay internado. ¿Cuántos estudiantes tienen? Alrededor de 300. 300 estudiantes, sí. ¿Cuántos son becados? La gran mayoría son becados internos. Alrededor de 200. Tienen beca de sostenimiento y alojamiento. Y alimentación y alojamiento. Alimentación alojamiento y todo. De hecho, el estudiante que ingresa a la unidad regional o incluso a nivel pues, de la Universidad Nacional Autónoma de Chapingo, de la Universidad Autónoma de Chapingo, el estudiante que ingresa ahí prácticamente se le está pagando porque estudia, ¿sí? No tiene que pagar un solo centavo de su bolsa. Así que el sistema becario actual de Chapingo está destinado sobre todo a estudiantes también de escasos recursos, manteniendo el espíritu de aquel sistema becario por el que ustedes lucharon, claro, hace ya cerca de 50 años. Pues es una institución con muy buenas bases sólidas, porque está ubicada en una zona agrícola importante, fundamentalmente campesina. Tiene buenas instalaciones, tiene un sistema de internado que permite que ingresen estudiantes hijos de campesinos pobres, ¿verdad? Así es. Esa es la idea. Y bueno, tiene el nivel académico y la estructura académica que le otorga la Escuela Nacional de Agricultura, donde pertenece, ¿verdad? Es cierto. Que no es cosa menor. Es cierto, y como tú sabes, pues la Escuela Nacional de Agricultura está reconocida, bueno, hoy Universidad Autónoma de Chapingo está reconocida como una de las mejores instituciones de enseñanza agrícola superior a nivel de Latinoamérica. Sí. Y bueno, habrá que recordar que la Escuela de Agronomía, hoy Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, finalmente siguió funcionando en Delicias, afortunadamente ya sin José de la Luz Valdés, lo que le ha permitido desarrollarse, y actualmente es una institución pues con un buen número de estudiantes, una buena planta de maestros, excelentes instalaciones según a mí me consta, excelentes laboratorios, un buen campo de producción agrícola, maquinaria, etcétera, que bueno, no tiene un sistema becario, pero está ubicada en una zona agrícola que los estudiantes, en la medida en que vivan en sus casas, ¿verdad?, con el apoyo de sus padres, pues pueden acceder, cuando menos algunos, a la educación superior, ¿verdad? Sí. Sí, pues yo todo esto lo veo de una forma muy positiva, porque independientemente de que la Escuela de Agronomía, por circunstancias ajenas a ella, haya tenido que dividirse en dos, al final el resultado para mí es positivo. Hay dos instituciones. Porque hay dos instituciones. O sea que la escuela que camina y que empezó a caminar en Ciudad Juárez el 8 de mayo de 1967, a través de los años y muchísimas luchas, sí, ¿verdad? Que a ti te tocaron muchas de ellas, porque ya tienes 50 años de docente fundamentalmente en estas instituciones, sí, generadas a raíz del movimiento del 8 de mayo, ¿no? De ahí tu experiencia y toda la información que tienes, una gran trayectoria.
No cualquier maestro puede decir que ha vivido lo que tú has vivido Afortunadamente. en este forjar instituciones, a veces en contra de las mismas autoridades educativas, ¿verdad? Sí, así es. Es muy difícil que tú encuentres a un director de una escuela que se atreva a luchar contra su autoridad máxima. Sí, Y yo lo hice, y lo volvería a hacer si sí, se presentara la sí, situación. sí, 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 tremendo, tremendo porque bueno, también tenías una familia que sostener, que alimentar en la ciudad de Chihuahua y que tuviste que trasladar a Delicias, ¿verdad? Sí, Y después, no sé si a Chapingo y después a Bermejillo, ¿no? no, Chapingo ya no, A Chapingo ya no. no, ya no, pero sí fue difícil. Fue difícil desde el punto de vista personal, o sea, Ajá, es muy difícil que alguien se decida a hacer eso sí, sí, sí. bajo esas circunstancias tan difíciles Sí, y tan problemáticas. pues nuestro reconocimiento por ello, biólogo. Gracias, gracias. Y bueno, pues no sé si quieres agregar algo más para pues hacer un receso y ya no forzar las pilas. Sí. No, pues lo único que diría yo como conclusión de esto es que en la vida tiene que tomar las decisiones en el momento que se requieren y que yo reconozco que ustedes como fundadores de la Escuela de Agronomía en su momento tomaron decisiones muy importantes. De hecho, si no hubiera sido por eso, pues realmente yo no hubiera llegado nunca a conocer la Escuela de Agronomía de Chihuahua. Entonces tengo que tomar las decisiones en el momento que corresponde, porque si se pasa ese momento ya la decisión ya no funciona. Entonces esto que quede como un mensaje para las nuevas generaciones de jóvenes que están estudiando ahorita o que estudiarán pronto, ya sea en la unidad regional de zonas áridas como en la escuela Facultad de Ciencias Agrícolas, que quede como un pequeño mensaje de que tenemos que tener carácter y decisión para enfrentar las condiciones o situaciones más adversas que se nos puedan presentar en la vida. ¿Sí? El carácter necesario. A pesar de sacrificios personales o lo que sea, uno debe sacar adelante el compromiso que te corresponde en ese momento. ¿Sí? Es el mensaje que quiero dejar. Bueno, y si tú me permitieras agregar un poquito, no sé si tú estarías de acuerdo conmigo, ¿verdad? Yo, en realidad, mi papel en este momento es de entrevistador. Mi nombre es Pablo Martel Santos. Tú llegaste en el 67, en septiembre del 67, a la recientemente formada Escuela de Agronomía de la Universidad de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua. Yo recuerdo, no sé por qué, de la mano de un eminente ingeniero agrónomo, investigador, maestro de Chapingo por muchos años, el ingeniero Efraín Hernández Sholokowski, creador también de instituciones sumamente importantes para la agricultura del país. Y te llegó a ser recibido ahí por otro ingeniero eminente para nosotros también, que fue nuestro primer director en la escuela, el ingeniero Felipe Vázquez Mancinas, ya fallecidos los dos. No sé si estarías de acuerdo conmigo en este reconocimiento. Sí, pues yo estoy muy de acuerdo en eso. De hecho, el maestro Nadia Cholocotzi, junto con el doctor Manuel Ruiz Oronoz, que era chihuahuense, botánico muy eminente, director del Jardín Botánico de la UNAM. Creo que ellos dos fueron mis impulsores principales para que yo fuera el profesor de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chihuahua. ¿Sí? Porque con su ejemplo, con su motivación, con sus conocimientos que obtuve y con sus experiencias, pues todo ello me fue muy valioso para que yo pudiera salir adelante en esa difícil tarea de ser maestro de esta escuela, ¿sí? Sí. Porque era una tarea difícil, ¿no? Ya la lista que te entregué hace 2 días o un día aparece toda una serie de profesores que algunos de ellos estuvieron, me imagino, un semestre o 2 cuando mucho. Sí. Y ustedes realmente tenían una gran exigencia por un buen nivel académico y todo. Entonces, maestro que no daba el ancho, como decimos, maestro que salía rápidamente de la escuela. Sí. Sí. Tenía que ser un maestro académicamente aceptable para ustedes. Sí.
de otra manera no era mucho su tiempo de vida en la escuela. Sí, en esto que tú señalas, yo como presidente de la Sociedad Bruno Emiliano Zapata me tocó despedir a 5 profesores de la escuela que efectivamente no tenían el desempeño que, bueno, a juicio del estudiantado se requería como maestros, y fue lo que permitió la entrada que previamente habíamos nosotros invitado al ingeniero Pedro Zapata Vaqueiro y al ingeniero Aquiles Córdoba Morán a la escuela como maestros de tiempo completo, y que pues vendrían a jugar un papel muy importante en la historia de la escuela en ese periodo, ¿verdad? Pues muchas gracias, biólogo. No, pues al contrario, yo te agradezco mucho tu interés y tu paciencia por que dejemos algo de la memoria histórica de la Facultad de Ciencias Agrícolas, y ojalá que se consoliden los proyectos, ¿verdad?, que tienes, para que todo esto quede plasmado en documentos, porque de otra manera las cosas se olvidan. ¿Sí? Pues es un proyecto ya colectivo, no es mío nada más, Sí. a mí me toca coordinarlo Yo sé, pero en cierto sentido, pero es un proyecto colectivo de un grupo de viejitos egresados de la facultad. Bueno, Gracias. muy bien.